Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Vamos a tener mucha salud, pero saludable. Tenemos con nosotros al chef de la salud, Orlando Félix. Orlando, usted tiene un currículo muy grande aquí. Buenas tardes, ¿cómo está? Ese currículo es usted que me lo va a decir a mí. Señora, porque mire, mi English for Chenchihuoro es muy malo. Pero él es especialista en cocina vegetariana, alimentación saludable. Desde hace más de 2 décadas promueve hábitos alimenticios orientados a la prevención de enfermedades. Cuénteme más. Bueno, gracias por la invitación, Michelle, y a Juan Carlos. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes. Eso fue una transformación en mi vida, sí, que hizo que yo me dedicara a la salud, y por eso estoy aquí hoy, después de 30 años, 33 años exactamente, dedicado a estudio y a trabajar con médicos y trabajar en el mundo, porque mis inicios fueron en Nueva York, luego de ahí pasé a Puerto Rico, luego de ahí fui a la Florida, luego de ahí fui a Santiago de Caballero, y ahora estoy aquí. Estudiar, todo lo que tiene que ver con... Pues yo estudié en el Art Institute de Tampa, donde me gradué de chef a los 57 años. Además de eso, pues me gradué de medicina ayurvédica y pero Orlando, vamos a darle un chin para atrás. Cuénteme un poco sobre Orlando Félix antes del chef reconocido que es hoy. Su niñez, ¿cómo surgió? Desde pequeño usted pensó que iba a llegar a lo que está haciendo hoy, o eso, ¿cómo surgió todo? Eso es una sorpresa hasta para mí. Ajá. Porque muchas personas que están viendo el programa me conocen, ajá, antes de ser chef, porque yo lo que fui toda mi vida fue deportista. Sí. Yo fui dirigente de Club San Lázaro en el superior. Oye. Fui el primero que gané en el torneo superior en el Palacio de los Deportes, y había ganado 2 torneos superiores anteriores en el Eugenio María de Hotto. ¿Qué disciplina, qué juego? El baloncesto. Baloncesto. Me gusta el baloncesto. Sí, y entonces, pues, graduado en administración de empresas, y nunca me imaginé que yo iba a estar involucrado en sartenes y cuchillos. Eso fue una... ¿Cómo fue esa sorpresa? Sí, ¿Cómo vino? ¿Cómo fue que surgió? Sí, yo fui un día a una charla en el Centro Cultural Yoga de Banan, en Santiago, en Nueva York. Y entonces había una charla del doctor Canelo, y entonces comenzó a decir cosas, y yo me sentí bruto. Porque él comenzó a decir lo que son las frituras y lo que hacen las carnes y tal y cual cosa, y qué es lo que sucede. Entonces yo me lo cogí personal, digo, yo más nunca bebo, más nunca como carne, más nunca como fritura. Y ya. Y entonces comencé a hacer... ¿Y cómo fue esa transición? Bueno, comencé a ser vegetariano, y entonces sucede que yo iba a los restaurantes vegetarianos, ajá, y no me gustaba la comida. Ay, yo digo, pero ¿cómo uno va a ser vegetariano con esta comida cruda, sí, desabrida, exacto, etcétera? Entonces yo decidí aprender a comer para ser vegetariano. Entonces comencé con un libro de cocina española, y lo primero que aprendí fue a hacer la paella, el caldo gallego, y luego aprendí a hacer la lasaña, y entonces comencé a dar servicio
en el centro las personas se quejaban de que era difícil conseguir comida vegetariana. Sí. Entonces yo le ofrecí que podían pasar por mi casa y yo le iba a dar comida diaria por $5. Qué bien. Entonces empezaron Ok, por $5. por $5, pero estamos hablando de 1993. Ok. Entonces ahí comenzaron 5 personas y luego se convirtió en 80 diarias porque comencé a hacer deliveries en Nueva York en Manhattan y en el Bronx. Y entonces ahí me fui a estudiar a Lehman College nutrición, pero solamente hice 3 semestres. Y entonces pues le cogí el sabor a aprender. Y entonces estudié medicina ayurvédica, un curso que inicié dando consultas, pero entonces las personas no hacen lo que uno les dice. Entonces, eso es un problema. Dije, ojalá se mueran todos. Y dejé eso. ¿Lo cogen o lo dejan? Y dejé eso. Entonces dejé de dar consultas, que fue solamente como 3 o 4 meses, y entonces me involucré en utilizar la medicina ayurvédica para la alimentación. ¿Y qué significa la medicina? La medicina ayurvédica es la medicina más antigua de los Vedas en la India y que se ocupa de hacer unas recomendaciones en conjunto, no solamente de comer, sino también el cuerpo, el alma, meditación, oraciones. Entonces se trata las enfermedades en conjunto. Entonces ahí aprendí cosas simples, como que todas las enfermedades se curan, lo que no se curan son todos los enfermos. Sí, claro. Y otra muy importante es que si no hay un daño irreversible, o sea, si usted tiene una enfermedad que no tiene un daño irreversible, siempre hay la posibilidad de recuperarse. O sea, usted tiene un cáncer y no ha llegado a que usted ha hecho metástasis, entonces siempre hay la posibilidad, no la esperanza. Hay chance, Entonces eso es lo que yo hago, diseñar programas de alimentación personalizados para cualquier condición. Haciendo un paréntesis, que lo voy a hacer varias veces, que yo no soy médico. Yo no soy médico. Si usted le da un problema, un infarto, vaya a emergencia. No vaya a poner mí porque se va a morir. Exacto. Entonces, todo lo que yo hago es personalizar la alimentación para que la persona entienda. Yo tengo muchos conocimientos, pero la persona hay que hacer trabajo. No es suficiente con que yo le diga hay que hacer eso y no emocionarme. Claro, uno tiene que hacer su tarea. que poner de su parte. Exacto, y aprender, porque tienes que aprender qué te provoca los picos de hambre, qué te provoca engordar, qué te provoca el insomnio, porque los alimentos en Ayurveda, los alimentos están clasificados. Pero para yo aprender eso tengo que ir de una persona como usted. Pues yo solita no voy a aprender eso. No, lo que yo estoy hablando es, por ejemplo, si tú tienes un problema de diabetes, ¿verdad? Sí. Entonces, hay alimentos que a algunas personas le suben el azúcar y a otras personas no. Entonces uno lo va aprendiendo, o a veces tú la combinas incorrectamente y entonces tú vas aprendiendo, digo, yo no, si comí esto no debo comer aquello porque me pasa esto. Eso no aplica a mi conocimiento, sino que la persona puedan darse cuenta de qué sucede. Las alergias, por más estudios que hagan y tú le digas al médico, tú tienes que darte cuenta. ¿Qué pasa? Si viene en el otoño que están los polen y tal cosa, si es hay que estar atento. Exacto, si es que comes semillas, si es que comes picante, entonces tú eres que vas a encontrar. La orientación es del que tiene los estudios, que te puede decir, ¿qué tú comiste ayer? ¿Qué pasó? Entonces tú te recuerdas que, ahora recuerdo que en diciembre yo me comí unos lerenes y me pasó lo mismo que ahora. Entonces tú comienzas a asociar. Claro. Porque si no pasa eso, nada más es que el doctor me dijo y que el chef me dijo. No funciona si la persona no se ocupa. Es igual que perder peso.
Perder peso es lo más sencillo del mundo, No me digas. pero lo más difícil de cumplirlo. Porque entonces uno dice, ay, es que yo... Pero es que a veces yo encuentro que hago de todo. Ay, Dios, y tú sabes lo que es un pancito de sigo agua gorda? con aguacate. Ay, Dios mío. No diga eso, chef, con chale, si un uno pancito no- caliente si con un uno- aguacatico. Pero uno tiene que aprender. Ahora, si no tiene consecuencias, mira que simple. Las personas que son alérgicos a los camarones, no sí. comen camarones, No, porque lo internan y le ponen claro. suero. Pero las personas que están en programas de Uno peso... aprende a contronazo, Exacto. Entonces, cuando hay dos formas de aprender y de ocuparse de la salud. Dos formas solamente. Cuando te enfermas Sí. o cuando haces conciencia. Son las únicas dos maneras de ocuparse de la salud. Cuando tú te enfermas y comienzas, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Y te internas y vuelve y pasa, entonces te ponen en el cuidado intensivo, entonces tú aprendes. O si no, la manera que a mí me chocó todas esas informaciones, entonces por conciencia, entonces yo me involucré y siempre digo, yo soy vegetariano, pero eso no significa que ser vegetariano es ser mejor que nadie, ni nada de eso. Usted puede comer su comida normal y hasta que usted haga conciencia se pueda dar cuenta de que está teniendo una calidad de vida buena, de que no le está afectando, entonces usted aprende. El vegetarianismo es más lejos que no comer carne. El vegetarianismo es más lejos que eso. No es solamente porque la carne hace daño, sino que uno se involucra en los animales, en tal y cual cosa. Entonces, por eso yo, como yo le digo a la gente, yo no critico al que bebe ni critico al que come carne, porque yo estuve ahí. Así es. Yo estaba ahí y yo no entendía. Entonces, es un asunto de conciencia o de aprender a la mala. Orlando, ¿existen evidencias científicas que avalen sobre que ese asunto de comer saludable ayuda con las enfermedades? ¿Existen evidencias? Claro, porque la evidencia es de que si uno personaliza la alimentación, la evidencia está ahí. ¿Qué es personalizar la alimentación? Bueno, los programas de recomendaciones alimenticias deben estar basados en lo que es si es hembra, si es varón, si es gordo, si es flaco, si sufre de alguna condición de salud. Ajá. Entonces, dependiendo de eso, entonces que se hacen los programas de alimentación. Entonces, las evidencias hacen que tú personalizando la alimentación, entonces se logran los objetivos. Pierde peso, aumenta peso, se controlan los niveles de azúcar, se mejora el sueño, porque eso lo da un seguimiento a lo que es la necesidad individual. Orlando, hay mucha gente que piensa que comer saludable es caro. Siempre lo oigo por ahí. No, y La gente, salió un "No, que eso es artículo caro". ayer o antes de ayer, Ajá. me lo enviaron. Entonces, ¿Eso es así te o...? voy a interrumpir antes de que termines la pregunta. Lo que sucede es igual que si tú quieres ser vegetariano, o mejor dicho, si tú quieres comer saludable, Sí. léase que te conviene la alimentación, no importa que haya carne o no. Ahora, lo que sí está comprobado, que vegetariano alimentándose correctamente tiene menos posibilidades de enfermarse. Pero si tú quieres tener una alimentación sana y tú quieres comer hongos y quieres comer espárragos y quieres comer alcachofa, eso es más cara. Ahora, si tú aprendes, ¿cómo tú me vas a decir a mí que comer sano es más caro? ¿Qué es más caro? Sí. ¿Qué es más caro? Lo que es más caro son la carne. Entonces sucede que cuando tú combinas los alimentos correctamente, tú tienes los beneficios que necesitas. Entonces, para eso, si te voy a poner un plato... ¿Cómo combino yo eso? Un plato normal. Arroz, habichuelas y berenjena. Sabroso. Tú tienes... Ahora, estamos hablando universal. Si es una persona
que es para perder peso, entonces ahí no entra, no aplica. Entonces, cada vez que tú comes 3 vegetales diferentes en una comida al mismo tiempo, vamos a decir, comes arroz, habichuela y berenjena, ahí tú tienes la proteína completa, porque la proteína es un conjunto de aminoácidos, de sustancias que forman la proteína. Entonces, en los alimentos se clasifican que tienen proteína completa e incompleta. Completa es, por ejemplo, la carne, el tofu, tienen una proteína completa. Pero el cuerpo, cuando tú ingieres una proteína completa, cuando tú ingieres carne, el cuerpo lo que hace es que desglosa los aminoácidos y después forma la proteína que él quiere. Entonces, si tú comes, por ejemplo, arroz integral con habichuelas, es una proteína completa, porque los aminoácidos que le faltan al arroz lo tiene la proteína y viceversa. Los aminoácidos esenciales, porque es que hay muchos aminoácidos, pero hay 8 o 9 esenciales, que son los que hacen que lo que tú comes sea una proteína completa. Hay 8 o 9. ¿Podemos hablar un poquito de ello cuando regresemos de la pausa? Sí, vamos a hacer la pausa. Saludos, soy Yadira Rodríguez, productora de Cananga Visión, y los invito a conocer nuestra historia nacional e internacional en un programa que va de ayer a hoy en la línea del tiempo. Acompáñenos en el estreno el próximo domingo a las 4 de la tarde y en retransmisión el miércoles a la misma hora. Cananga en la historia con las fechas más relevantes de este mes de agosto, solo por Cananga Visión, Canal 98. Televisión en tus manos. Yo tengo algo por ahí de una transformación que yo quiero que tú veas para que me digas cómo se logra eso, cómo una gente puede lograr hacer esa transformación que vamos a ver. Sí, la idea, eso fue, todas esas fotos están autorizadas porque ellos me dijeron que no hay problema. Ella trabajaba conmigo y eso se logró con mi orientación, pero con que lo realizara, lo ejecutara esa persona. Ese proceso que yo utilizo para cualquier condición es iniciando con un programa de desintoxicación. Es un programa de 10 días. Y luego de ese programa, mire, eso perdió 200 libras en un año y medio. ¿Cómo se logró eso? Porque es personalizar. Fíjate que... Pero también está mucho en uno, ¿verdad? Claro, no. La base, yo puedo ser el genio. Exacto. Pero no... La lamparita. Exacto, pero si la persona no lo aplica, no funciona. Fíjese, esa es otra persona. Sí, en muy 183 días perdió 30 libras. Porque de lo que se trata es de personalizar la alimentación. Claro. La alimentación... Porque lo que es bueno para mí puede ser que para usted no. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, lo que yo busco es siempre iniciar con un programa de desintoxicación. Es un programa que no es para enfermos, es para todo el mundo. Okay. Nosotros yo puedo... Todo el mundo debería hacer una desintoxicación, porque nosotros nos cepillamos todos los días, lavamos las manos todos los días, nosotros fregamos los trastes y nunca, entonces tú le das mantenimiento al vehículo y no le das mantenimiento a tu cuerpo. Entonces eso es un programa de 10 días, donde se logra estabilizar los niveles de azúcar, bajar el colesterol malo, subir el colesterol bueno. Además de eso, desinflamar el cuerpo. Fíjate que antes de entrar te puse una nota de voz de una joven que está en el que terminó el programa. Y entonces luego de eso, personalizar la alimentación, dependiendo de si es hembra, si es varón, si está gordo, si está flaco, si sufre de alguna condición o si no sufre de ninguna condición. Entonces puede ser una persona con cáncer, con diabetes, obeso o delgado, y entonces dependiendo de eso se hace un programa de alimentación orientado a la condición de la persona. Entonces si la persona lo cumple, es más rápido cuando se lleva
correctamente. Porque hay gente que se desespera también. Sí, no, porque empieza y ya la semana suelta el asunto. Es muy fácil, pero muy difícil. Es fácil porque Sí. si tú dejas de comer arroz, pan, pasta y víveres, tú vas a perder peso. Pero qué difícil es romper toda la tradición de 20 años, de 15 años, de 50 años. Entonces tú puedes hacer ese cambio. Por ejemplo, ese joven cambió y hizo 1 año y medio y perdió 200 libras. Al pie de la letra. Al pie de la letra. La otra joven, exactamente. Tiene mucha voluntad lo mismo. también. Mucha voluntad. Lo que pasa es que no es voluntad, es conciencia. Conciencia. Porque si tú dices que te ves mal, gordo, entonces ya tú hiciste conciencia. Pero Y eso tú que acarrea lo dices. muchísimas cosas, enfermedades y de todo. Y la posibilidad de enfermarse son mucho menores. Entonces, es importante que uno entienda primero qué es lo que uno quiere y cómo uno se siente. Si uno no se siente bien, entonces tú puedes hacer el cambio. Es como, a mí me impactó tanto esa charla, Sí. que yo no tenía ninguna condición de salud, absolutamente. Yo ni era ni gordo, ni flaco, ni tenía alergia, ni nada, sino que yo oí eso y yo me quedé, cuando él, por ejemplo, lo que más me chocó fue que el arroz blanco tiene 2 características principales, que son causan estreñimiento y suben el azúcar. Entonces yo comía arroz todos los días, arroz blanco. Y a uno que le gusta hacer con sí. Todo eso. Pero es un asunto de que no es tampoco que tú no vas a comer arroz blanco. Sí, sí. Es aprender. Entonces yo aprendí eso y entonces sobre la marcha, cuando me involucré, entonces aprendí que yo puedo comer arroz blanco si tú le pones algunos vegetales, porque cuando le pones la presencia de fibras y lo comes luego de eso con un poco de aceite de aguacate o aceite de oliva o cualquier aceite, entonces eso reduce la velocidad de que te suba los niveles de azúcar. Entonces es un asunto de aprendizaje y de conciencia. Entonces, eso es lo que ha pasado. Esas personas entendieron que debían dejar esas cosas para lograr el objetivo y por eso esa joven perdió 52 libras en 4 meses y 25 días. Entonces, porque ella se dedicó, entonces ella llevó el programa que yo le diseñé y entonces esos son los resultados. Orlando, igualmente, ya comer así es un hábito de vida. Pero lo que pasa es que si tú haces conciencia, por ejemplo, yo le digo a todo el mundo, mire, no se crean que a mí no me gusta el salmón, no se crean que a mí no me gusta el chivo, no se crean que a mí no me gusta el filete. No, lo que pasa es que yo cambié los resultados de cambiar ese estilo de vida. Entonces me hicieron que yo aprendí a cocinar y yo tengo tantos platos deliciosos que entonces yo no como nada de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo esta edad, 76 años, y no sufro de nada, ni nada, absolutamente nada, ni insomnio, ni de diabetes, ni de hipertensión, ni de estreñimiento, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo aprendí a comer de acuerdo a mí. Entonces, yo ceno a las 6 de la tarde, mi desayuno es fruta, pero eso es mi condición. Sí. O sea, hay otro caso que es mayor que eso, que es un caso de la diabetes de una persona, que espero que si se puede más adelante lo veremos, donde una persona con niveles de glucosa por 10 años, con el azúcar en 180, 150, no le bajaba de ahí. Y con medicamentos. Entonces, pues estaba muy mal. Claro, entonces hicimos un programa y en los 10 días de la desintoxicación se redujo su nivel de azúcar de 218 a 107 en 10 días. Y luego 3 meses en seguimiento. Entonces, miren, ese es el final. Sí. Ese es el final de lo que es la hemoglobina glicosilada, que los diabéticos saben qué es. Esa persona tenía la hemoglobina glicosilada, usted lo va a ver en 8.9 y luego de 3 meses estaba en 8.4 y bajó a 5.9. Mucho. Y el azúcar de 152
bajó a 92. Y era una persona medicada ya, o sea. Sí, sí, no, ¿Y después de además, eso, no, este proceso, cuando llegó ahí, luego de terminar el programa para hacer los exámenes de la glicosilada, esa persona ya fue al médico y ya ahí yo hice mi trabajo. Entonces ahora ellos decidieron qué van a hacer, si quitarle, reducir la dosis de los medicamentos, porque esto es con sus medicamentos, esto no es sin medicamentos. Entonces ya el médico y la persona pues asumen su responsabilidad de la que yo no me involucro, porque yo, otra aparte, yo no soy médico, entonces yo no quito ni pongo medicamentos, solamente alimentación. ¿Le orienta en cuanto a la alimentación? ¿Cómo comer sano? Exacto, y comer sano no necesariamente es porque tú comes carne. Como le dije, ser vegetariano es más lejos que estar acusando que si la carne que hace daño. No. Lo que pasa es que cuando tú te involucras en muchas cosas y comienzas a entender, pero tienes que entender cada quien. No es que yo me ponga aquí a despotricar en contra de la carne y decirle que la carne se pudre, que bla, 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 que tal, bla. Claro. Eso no funciona. ¿Y cuáles son los 3 errores más comunes que cometemos nosotros los dominicanos en la alimentación? El primer y gran error son los horarios de comer. Ay, Dios mío, estoy frita ahí. Ese es el primero. La gente desayuna a cualquier hora o no desayuna. Ay. La gente come entre 12 y cualquier hora. Ay, sí. Y cena entre 8 y cualquier hora. Ese es el primer error. Eso es verdad. El segundo error es que todos los días comen algo que le provocan lo que finaliza el cuerpo, que es gordo, diabético, hipertenso. ¿Qué significa eso? Que come, por ejemplo, arroz, pan, pasta o víveres todos los días. Todos los días. O si no, juntos. Entonces, ¿dónde está ese error? En que si usted almuerza con arroz, si usted quiere mantener peso o perder peso, usted no debe comer arroz y cenar con víveres. Usted no debe almorzar con arroz y cenar con pasta. Usted no debe desayunar con pan y almorzar arroz. Entonces de eso se trata. Entonces cuando uno quiere perder peso, entonces por ejemplo el caso mío que mantengo mi peso, yo desayuno con fruta y si como arroz en la noche yo lo que como es brócoli con tofu. Iba a preguntar sobre las frutas. Sí, las frutas, eso es otro, ese es el otro error. El otro error es que las frutas se comen con el estómago vacío y no se deben mezclar, no porque hagan daño, Se pueden mezclar. ¿Entre ellas no? No, en eso de que las dulces y las ácidas, pero no hace daño. Lo que sucede es que las frutas tienen su enzima particular. O sea, óigame esto, yo hago esta mezcla en la mañana. ¿Qué? Piña, mango y lechosa. No. Anda. No. La fruta se come con el estómago vacío. Por ejemplo, yo le estaba hablando. Mi estómago está vacío, pero hago esa mezcla. Yo estaba hablando con Juan Carlos cuando yo llegué. Y él estaba diciendo que hoy yo tengo un restaurante vegetariano, ¿verdad? Entonces se llenó y yo como a las 11, pero entonces comenzaron a llegar y no tuve oportunidad de comer. Entonces yo le estaba diciendo que yo me había comido, lo que yo he comido hoy es una manzana, un pedazo de piña y 10 semillas de cajuil y mucha agua. Sin embargo, yo no estoy ansioso ni esto, porque ya mi cuerpo tiene 32 años para 33, con una mecánica que no hay esos picos de hambre, etcétera, etcétera. Entonces si usted desayuna con frutas y almuerza fuerte, entonces la cena debe ser también ligera. Entonces la fruta... Yo no debo hacer esa mezcla. No, es que no debe ser, porque cada fruta tiene su enzima individual. Si usted se come una piña, entonces el margen es media hora o más, porque las frutas solamente duran media hora en el estómago y luego se van.
y continúan su proceso de digestión. Entonces uno, por ejemplo, tú puedes comer piña y media hora o más tú puedes cambiar a mango, media hora más Ay, de no, yo me comer lo como fresa. junto. No, porque eso, y hay gente que le pone miel arriba. Ah, no, yo no. Entonces, Tú ves, ahí no. entonces ese es otro error común. Porque que ya tiene azúcar, ¿para qué le voy a poner miel? Entonces, eso es un error común. Cuando yo llegué hace 16 años, ya esta es la tercera vez que trato de quedarme y me he quedado. Entonces, yo me fui al colmado y entonces veía por la mañana qué la gente comía. Una galletita de soda con un bizcochito esponjoso, una malta morena, un refresco rojo, y después a las 10 entonces yo volvía de nuevo a la esquina. Entonces la gente sale a merendar y entonces a comer yuca con espagueti o yaniqueque con huevo. Y después un jugo de avena bien dulce. No, pero yo me paro en una esquina donde yo veo a la gente comiéndose una empanada o frito con salami. Sí. Entonces, Eso en la mañana. ¿Qué sucede? Hay un estudio que salió muy reciente, que estaban hablando esta semana, que vi que me lo envió alguien, sobre el asunto de la obesidad, de que un 15% de la población dominicana está obesa. Yo no creo que eso, yo creo que es más. Es más, ¿verdad? Es mucho más. Y todo eso es provocado por esos malos hábitos, que lo que hacen es que el cuerpo convierte todo eso en grasa. Imagínese usted que a veces a mí me invitan de noche de que comemos unos domplines con Entonces, salami. Entonces yo puedo decir lo que yo hacía. Yo desayunaba con arroz, con patica de cerdo. Ay, Dios. Entonces es un asunto de que la factura es después. La factura es después. Claro, eso es Porque así. yo le aconsejo a la gente que entienda lo que es. Cuando uno nace, le dan la leche materna, después le dan la leche de fórmula, después te dan una cremita de habichuela, después le ponen un poquitico de arroz, después puede comienza purecito, después un pedacito de carne, y después tú te encargas de comer mondongo, patica, sancocho a las 3 de la mañana, romo. Con arrocito. Exacto. Entonces, uno tiene una necesidad que va por etapas. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, todas saben que ácido fólico, B12, calcio. Entonces... Aunque hay alguna gente por ahí que cualquiera que no le dieron B12 ni nada de eso. Entonces, ese es el resultado. Entonces, ahí viene lo que es la alimentación personalizada, que inclusive en los vegetarianos no es suficiente con ser vegetariano. Usted puede ser vegetariano y tener una alimentación, pero mucho más mala que una persona que come carne. ¿Cómo? Mire, tenemos que irnos a la segunda pausa, pero eso me dejó como intrigada. Vamos a la segunda pausa y me cuenta algo de eso cuando regresemos. Saludos, soy Yadira Rodríguez, productora de Cananga Visión, y los invito a que nos acompañen en nuestro espacio Cananga Musical, esta vez para disfrutar de la extraordinaria obra musical del mexicano Juan Gabriel, a propósito de cumplirse este mes un aniversario más de su desaparición física. Acompáñenos en el estreno el próximo sábado a las 4 de la tarde y en retransmisión el martes a la misma hora. Cananga Musical solo por Cananga Visión, Canal 98. Televisión en tus manos. Te doy gracias por cada momento. Tú te fuiste sin decirme nada, muy poco amor. Sienta nada bien, no demasiado. Se me olvida cuando la yo solamente con mi vida. Orlando, tú sabes que me dejó un poco intrigada lo que me dijiste antes de irnos a la pausa, que hay gente que come vegetariano y que tiene peor salud que la que pudiera tener yo, que como cosas normales. ¿Cómo es eso? Sí, siempre la base de lo que yo hago es que la alimentación debe ser personalizada. Entonces, tú puedes ser vegetariano y te voy a poner un ejemplo.
tú desayunas con pan integral, negro, ruso, que tiene una fama increíble, dentro puede tener, lo puede hacer con hongos Una dentro, cosita entonces dentro eso que es tu tiene. desayuno, entonces al mediodía come arroz integral con tofu y en la noche come una canoa de plátano maduro. Probablemente termine gordo y diabético. Sí. ¿Por qué? Arroz, Ajá. pan, arroz y plátano maduro. Sí. Entonces, Es si verdad. tú haces esa mecánica de desayunarte o después comes en la mañana víveres y al mediodía te comes una quinoa y en la noche entonces te comes un sándwich Tuna, de berenjena, o no sé. lo que sea, siendo vegetariano. Entonces, si no se personaliza la alimentación, el final es el mismo. Hay que aprender a mezclar Hay eso. que aprender a comer. ¿Por qué? Porque los alimentos, siendo alimentos, pueden convertirse en un veneno para una persona. Sí. Y el ejemplo clásico es, mira, el mango es beneficioso, la piña, la lechosa y el guineo. Pero para los diabéticos eso es un veneno. No, exacto. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. los alimentos son alimentos, pero su mal uso lo puede convertir Por en eso es lo un que usted veneno. dice, que es personalizado. Es personalizado. Entonces, Claro. hay gente que no saben, tienen problemas de diabetes y entonces se desayunan con lechosa. Sí. Entonces, ahí los niveles de azúcar comienzan a subir. ¿Cómo debe desayunarse un diabético? Bueno, depende, porque yo tengo ahí dos ejemplos Sí. y yo tengo un ejemplo de un diabético que fue el que hablamos ahí y había otro en las condiciones un poquito peor, pero el primero estaba delgado y el segundo estaba a sobrepeso. Entonces, el que está delgado, el desayuno debe ser porque él no es vegetariano. Entonces, ninguno de los dos. Entonces, el de esa persona delgada en la mañana puede ser 2 huevos con jamón y con queso. O una crema de brócoli o de zucchini o de auyama con carne. Y ese es el desayuno. En la otra persona, el desayuno debe ser un sobre de un producto que yo tengo que tiene todos los nutrientes, entonces solamente eso y luego espirulina, pero nada de comer nada y ninguna fruta. Entonces después el que está delgado, entonces al mediodía puede comer o quinoa, o arroz integral, o Me gusta la rulo, quinoa. o aoyama, entre otras cosas. Y el que está delgado en el mediodía es ensalada, carne, vegetales y habichuelas. Pero hay gente que dice de que no, que los vegetales, que eso no llena, que ya yo a la media hora tengo hambre. Porque está hablando de llenar, porque no sabe que lo que ocasionan los alimentos cuando tú no tienes la proteína es que hay ansiedad y pico de hambre. Pero si tú comes correctamente con la proteína, no hay, por ejemplo, los programas que yo hago, el programa de desintoxicación, no hay ninguna posibilidad de ansiedad, porque es que está programado para que no haya pico de hambre. Entonces, eso no es ansiedad, es pico de hambre. Entonces, si tú no sabes comer, entonces tú vas a estar y siempre estás diciendo que yo tengo hambre Sí. y no sabes, porque tú no sabes, sencillamente. Pues yo tengo una amiga que ella dice que quiere comer así, sano y cosas, y de repente entonces va y compra un picapollo. Que Dios la bendiga. Yo te digo, ¿Qué pasa con el yo te digo, picapollo? no, porque mira, las frituras, todas son dañinas. Ok. Ahora, yo personalmente, Y si la fríen en aceite de aguacate. no importa, cuando tú le pones, cuando tú la fríes, no importa que sea aceite de papá Dios, ahí mismo Como quiera estoy se friendo. dañó el aceite. Qué Entonces, barbaridad. no es que no nunca, sino que si tú usualmente o frecuentemente, la palabra correcta, consumes fritura, tú vas a tener la posibilidad de subir el colesterol, de Sí. hígado graso Todo y eso. muchísimas cosas más. Entonces, el entender que las frituras frecuentemente son dañinas,
¿Por qué? Porque eso son grasas saturadas que el cuerpo la convierte, la deposita y entonces comienza lo que es la masita por aquí, lo que es todo ese tipo de cosas molestas. Entonces, no estamos hablando de nutrición, no estamos hablando de fanatismo, no estamos hablando de religión. Mira ahí cómo se ven esos pollitos. No, eso es espectacular. Todo lo que es dañino, cosas del maligno. todo lo que es dañino se ve y cuando uno está en esa etapa, huelen. Sí. Cuando tú cambias de etapa, Entonces, como la mía. cuando uno empieza a cambiar y a comer así Entonces, sano, entonces viene un hermano de uno con un mulo, viene con una pizza, como hacerle un daño a uno. Yo no entiendo eso. Entonces, lo que sucede es que tú has visto algún borracho que le hieda el ron. No. Entonces, ¿y tú has visto algún borracho que se dé cuenta que habla mucho disparate? No lo va a encontrar. No. Entonces, así mismo es para cada caso sin ofender a nadie. Claro, claro. Entonces, de eso se trata cuando tú aprendes y haces conciencia de lo que es real, no de lo que a ti te gusta o de lo que te conviene. Es que es diferente. Es hacer conciencia de la realidad. No es NO. No, claro. Por más vuelta que tú le des, es NO. Los azúcares refinados, todos son dañinos. ¿Cuáles serían esos 5 cambios sencillos que usted me pudiera dar para yo entonces ir introduciéndome a la alimentación saludable? Lo primero es hacer conciencia, eso es lo primero, de entender de que yo estoy gordo, yo tengo el colesterol alto, yo tengo la presión alta, yo tengo que cambiar. Esa es la primera parte que la persona tiene que entender. La segunda es buscar quién lo pueda orientar a uno para que te diga cómo es. De manera correcta. La manera correcta. La tercera es seguir las reglas. No vencer el que a mí me gusta con lo que a mí me conviene. Y la cuarta es tú programarte. ¿Qué quiere decir eso? El costo de las cosas. Que tú no es verdad. Tú haces los programas de acuerdo a tu condición. Sí. O sea, si tú quieres ser vegetariano al nivel, hay gente que dice, y yo lo digo en público, que mi negocio, la comida vale 450. Entonces hay personas que dicen que es caro y yo le digo que es muy pobre, que no tiene dinero para pagarla. Claro. Porque tú estás comiendo lo que yo ofrezco, un arroz que vale 315 pesos la libra. Y si tú le pones los hongos que valen 350. Claro. Ahora, si tú comes el arroz normal, el arroz blanco, y le pones zanahoria y le pones zucchini y tal y cual cosa, y coge habichuela y pone berenjena, te va a salir por 125. Sí. Entonces no es caro, claro. Es que tú tienes que programarlo. Entonces esa es la secuencia que yo les recomiendo a las personas, y entender que si tú no sabes qué carbohidrato, qué proteína, qué grasa, y si tú no sabes el orden de la comida, hay que aprender. Mira, el orden de la comida es básico. Sí. Las ensaladas solamente nutricionalmente existen crudas. O sea, no hay ensalada rusa, no hay ensalada capresa. Eso es berenjena, que sí o qué, con queso. Eso no es ensalada. Nutricionalmente. Ahora, y la rusa. La rusa es papa sancochada con muchísimas cosas. Sí. Ahora, nutricionalmente, no estoy en contra de eso. No, claro. Que se la pero nutricionalmente las ensaladas solamente son crudas. Son lechuga, tomate, repollo, pepino, rábano, rúcula, etcétera. ¿Y qué le puedo yo echar a eso? O sea, ¿no le puedo? No, si el día que vayas estás invitada. Cuando le echemos el aderezo, tú vas a decir, ¿y qué es esto, Dios mío? Porque se trata, por eso yo me involucré en aprender a comer, para que sea delicioso, pero que sea nutritivo. Claro, porque eso digo yo, pero ¿cómo la cocino? Que me dé ese deseo así de comerme. Eso es que sean crudas, y hay muchos aderezos. Hay aderezos deliciosos. Yo hago un aderezo que todo el que va al restaurante que no come ensalada, de que la prueba, ya se enamoró. Entonces, se come la ensalada cruda, sola. Si tú mezclas lo crudo con lo cocinado, se fermenta. Entonces tú te comes la ensalada y después te comes tu arroz con tu pollo y con tu lo que sea. Pero si tú al arroz y a la habichuela tú le pones lechuga y tomate y pepino y todo eso, entonces eso ya nutricionalmente entonces te trae consecuencias
de que se fermentan, entonces se depositan, se reabsorben y causan algunas situaciones. Entonces, y el chimi, dígame. El chimi. Bueno, para morirse es muy bueno. Porque ya, yo eso sí lo puedo decir. Doble carne y no sé qué. No, porque pasa tomate, es que la mayoría de la gente sí cachú. saben cómo se hace eso. Y además de eso, en Estados Unidos. Y yo no puedo hacer un chimi saludable. Porque el asunto está en, tú puedes hacer un chimi de gluten, tú puedes hacer un chimi de soya. Okay. Porque el asunto está en que lo que se le pone son nitritos y nitratos, que son lo que se ha comprobado que hacen daño y elevan la presión arterial y causan algunas condiciones de salud. Pero ahí yo puedo decirlo porque eso es un asunto público de que los embutidos predisponen. Pero ese chimi que estamos viendo ahora ahí, ¿yo puedo quitarle la lonja de pan y comerme lo que está dentro nada más? ¿O no? Porque todo depende porque si ese es un chimi de berenjena o de hongo, está muy bueno. Ya, ok, entiendo. Mira, Orlando, en los supermercados hay muchas cosas que dicen que no contienen azúcar, que son saludables. ¿Qué tan cierto es eso? Porque como que... Hay muchas cosas que dicen y no son. Por eso, sí, pero no hay que tampoco satanizar, porque la mayoría sí son. Ahora, lo que sucede es, mira, en los congelados y los enlatados son necesarios porque nosotros no tenemos, como ha ido evolucionando la vida, entonces las cosas son perecederas. Entonces tú coges la fruta, por ejemplo, y la congelas, y eso no es dañino lo que tú estás buscando, porque si tú tienes 54 cerezas y no te la puedes comer toda, si la dejas 3 días, entonces no va a servir. Entonces, no pierden su calidad nutricional. Igualmente con lo que son algunas comidas. Hay algunas que no, pero la mayoría sí tú puedes congelarla. Tú puedes congelar la sopa, puedes congelar la crema, puedes congelar las hamburguesas de lenteja, de alveja, de guandule, de todo ese tipo de cosas. Hace un pancito de lenteja más bueno. Porque eso, pero tú lo puedes congelar y ya se ha comprobado de que no hay ningún problema, porque el asunto está ahí que hemos ido evolucionando y antes las cosas lo que se hacían en ensalada para que no se pudrieran, etcétera, etcétera. Entonces que apareció la nevera cambió. Pero si tú no la almacenas correctamente, entonces sí puede ser dañino. Pero vean, que ahora que tú me hablas de nevera y de congelar, yo conozco gente que me dice, no, pon el arroz en la nevera y déjalo congelar y después te lo comes, y ok, ahí ya perdió. No perdió. El arroz, por ejemplo, el arroz blanco, cuando tú quieras que tenga menos el índice de azúcar más bajo, tú lo guardas en la nevera y cuando tú lo vuelves a utilizar, sube menos el azúcar. Entonces, por ejemplo, el arroz, cuando tú lo cocinas, tú lo puedes congelar y luego entonces tú vas a hacer un chofán y entonces los niveles de azúcar son el índice de azúcar, el índice glicémico es menor. Entonces en el arroz, por ejemplo, no hay ese problema relativo a eso. Ahora, es mejor congelarlo o meterlo en la nevera que dejarlo fuera, porque fuera se va pudriendo. Mire, y si yo lo lavo antes de cocinarlo, ¿eso sirve para...? Eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si dice que está... que le pusieron vitamina y que tal y cual cosa, entonces ya si tú lo lavas se pierde. Pero si tú no hay necesidad de lavarlo, salvo que esté diciendo que tiene algunos nutrientes añadidos. ¿Y el sancocho? ¿En qué lado está el sancocho? El sancocho, yo hago un sancocho vegetariano que si tú vas y comes y no te lo dicen, tú no sabes que es vegetariano. Sí. Porque todo se trata, yo hago mondongo vegetariano. ¿Qué? Yo hago sancocho vegetariano. Pero hay que coger para allá, espérate. Antes que este programa se acabe, yo quiero que tú me digas dónde está eso y cómo yo llego. Y su número de teléfono. Y tu número para que me oriente. ¿Cómo yo hago eso? Yo hago mofongo vegetariano. Ay, Dios mío. Y tú no sabes que eso no tiene carne. Porque es que la carne le da sabor lo que tú le pones. Entonces, lo que tú le pones... Sí.
Entonces, si tú lo haces, por ejemplo, el mondongo vegetariano es porque se parece. Y entonces, el mondongo, mi historia es que una señora, yo conseguí, eso es la nata de la noche, de la leche de soya, y lo venden los chinos, y son unos palitos así. Entonces eso, yo un día, por accidente, todo esto ha sido accidente, yo lo vi y me pareció mondongo. Entonces yo le pregunté a una señora que hacía mondongo, cómo hacía el mondongo. Entonces ella me dijo que mucho apio, que el truco era mucho apio, que el truco era mucha auyama. Y entonces yo cogí y puse el mondongo que yo tenía, y lo hice como ella dijo, sin tener el mondongo. Sí. Y entonces ahí estaba el mondongo. Sí, claro. Y entonces tú lo ves y lo comes y te sabe, porque no sabe a la carne, lo que sabe es a los ingredientes. Mire, ¿y cuál es la mejor forma para dejar de comer carne? O sea, ¿cómo lo hago? ¿De golpe o cómo lo voy a hacer? No, porque eso... Si es gradual o... Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso mío, ya yo oíste la historia, yo dije, ya yo no como más carne, yo salí de eso, ya eso se resolvió. Entonces, en ese proceso no me gustaba la comida vegetariana, entonces comía pollo. Sí. Y entonces después comencé a comer solamente arroz integral con brócoli. Y entonces pues fue mi interés. Entonces eso es cuando el interés, pero tiene que cuidarse, porque si no sabe combinar los alimentos, termina con decaimiento, termina con anemia, termina con deficiencia nutricional. Entonces si no sabe cuáles son tus necesidades y cómo obtenerlas, entonces no sea vegetariano, porque te va a ir muy mal. Entonces, por eso es que es importante ir donde una persona como tú, que puede orientarnos bien. Entonces, dame tus números, donde yo te puedo localizar, si tienes redes, dame todo eso, y dame dónde está el restaurante y cómo se llama, dámelo todo. Sí, mira, yo estoy en la Doctor Piñeiro 153 y trabajamos solamente de 11:30 a 3 de la tarde, solamente almuerzo de lunes a viernes. Okay. Yo no tengo letrero y a la gente le parece odioso, pero yo lo repito muchas veces. Si usted no es vegetariano y a usted no le interesa lo que yo le ofrezco, no vaya para allá. No, claro, porque usted va a pedir si hay hielo y si hay Coca-Cola, y allá no hay nada de eso. Claro. Entonces, mi teléfono es 829-973-1717 y lo que yo hago es organizarle la alimentación a la persona y buscar que la persona haga conciencia primero, antes de iniciar cualquier nuevo estilo de vida. ¿Y de qué hora puedo yo ir a que me orientes? ¿De qué hora? Lo mejor siempre es ir antes de las 10 de la mañana, lo mejor es ir entre 8 y 10 de la mañana, o si la persona no puede porque trabaja, nos ponemos de acuerdo y puede ser un sábado, puede ser un domingo, puede ser cualquier hora, pero la hora ideal, porque a esa hora solamente estoy yo con mi asistente cocinando y entonces no me interrumpe. Pero si va a las 11:30 y entonces, chef, se acabó lo que tal, chef, te llamaron por... Entonces es muy importante que la persona, una pregunta trae 1000 incógnitas. Claro. Entonces eso es lo interesante, es de que la persona haga conciencia. Entonces, Orlando, para irnos, consejo final para una persona que come desorganizado y quiere organizarse. Consejo final. El consejo final es que usted mismo debe interesarse en que algo no le gusta o algo le está haciendo daño. Entonces, a partir de ahí, usted busque la asistencia. Ahí están los nutricionistas. Yo lo que hago es ver qué usted necesita y organizarlo. Pero lo primero es que usted dice, estoy gordo, estoy flaco, no duermo, ¿qué yo voy a hacer? Porque uno comienza a beber melatonina, comienza a beber de todo, y entonces aprovecho eso, de que a veces las personas beben algo para dormir. Y beben y no resuelven el problema. Y a veces se toman la melatonina y duermen bien, entonces no tienen que tomar más nada, porque el problema es la melatonina. Entonces hay personas que quieren buscar algo más lejos y entonces
hay que ver, porque si usted toma café, si usted tiene problemas, si usted entonces por ahí se va buscando la orientación a que la persona lo entienda, no que yo lo entienda. Bueno, Orlando, chef de la salud, muchas gracias por estar aquí conmigo en la entrevista con Juan TH. Muy interesante haber hablado contigo hoy, así que gracias. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Para mí ha sido un placer de que yo pueda, bueno, aportar a que las personas se interesen por estar. Lo más importante de la vida es calidad de vida, no es durar más porque usted no sabe cuándo se va a ir. Mire cómo pasó ese terremoto. Y ahí había muchísimos vegetarianos, Sí, muchísima gente sí, buena, de todo, y no tiene que ver. Cuando te toca, aunque te quite. Así es. Y cuando no te toca, aunque te ponga. así que póngase para lo suyo, porque la calidad de vida, usted sabe lo bueno que es no tener que beber pastilla para nada. Claro. Así que eso solamente está en las manos de cada quien.